Muy buenas noches a todos nuestros asistentes, a nuestros estudiantes, egresados, invitados externos que nos acompañan en este espacio. Hoy desde la Dirección de Egresados y en unión pues con la Semana del Emprendimiento que tenemos en la universidad, la Semana de Emprendimiento de la Salle Crea, venimos a tratar un tema que es de interés a la hora de establecer un modelo de negocio, un modelo de emprendimiento, como es el lienzo de modelo de negocio Canvas, o el Business Model Canvas, como se denomina, una estructura pues planteada por Osterwalder. Y para eso pues tenemos unos invitados el día de hoy que nos van a estar acompañando y con los cuales les invitamos por favor a que interactúen. En sus presentaciones al costado, el costado derecho van a encontrar la opción de preguntas, quienes están conectados desde sus computadores, o van a encontrar el icono de interrogación quienes estén conectados desde sus dispositivos móviles. Desde ya los invito a que se disfruten este espacio, a que le saquen el máximo provecho, a que interactúen y bueno, ya sin más preámbulos, le doy el paso a Paola y a Jairo que nos acompañen. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Y bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero es presentarles al crack que nos acompaña hoy. Con ustedes, Jairo Romero. Él es nuestro mentor del día de hoy con el que vamos a aprender un montón de cosas. Ustedes ya me conocen, a los que no me conocen, soy Paola Casallas, directora de Una Felizmente, Ingeniería Industrial, especialista en proyectos y máster en programación neurolingüística. Y hoy simplemente voy a estar en modo apoyo porque el que nos va a enseñar, el que nos va a ilustrar en todo lo de este modelo, va a ser Jairo. Jairo es ingeniero industrial, máster en ingeniería industrial y especialista en e-commerce de la Universidad de los Andes. Ha trabajado muchísimos años, lleva casi 13 años en el sector de telefónica y todo telecomunicaciones con ETV. Después pasó a la Universidad Central, donde desarrolló un programa de emprendimiento que se llama Central Startup, del cual participé y soy, digamos, el resultado de Felizmente es parte de lo que hoy es por este programa que tuvimos. Y es ahorita, y ha trabajado pues todo el tema con apps.com. Ahorita hace parte de esta institución que ustedes saben que es la que fomenta todo el desarrollo de startups digitales y por eso, con todos estos cursos, con toda esta experiencia, Jairo, te doy la bienvenida. Un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Paola. Bueno, entonces hoy la invitación que me hace Paola es a que les cuente más o menos cómo se usa y una pequeña variación del modelo de negocio más enfocándolo a la parte personal. Entonces, el tiempo es corto para todo lo que vamos a ver, pero voy a tratar de llevarlos de la mano y cada vez que cerremos un ciclo, digamos el ciclo inicial, que es el lienzo en sí, voy a mostrarles un ejemplo que es donde espero que esté más claro y en la segunda parte, que es cuando hablemos el lienzo personal, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver los diferentes bloques y vamos a pasar a un ejemplo de cómo desarrollarlo al lienzo personal. Entonces, esto es como el contenido rápido, la definición de modelo de negocio, los 9 bloques, algunas buenas prácticas, porque parte de esto también esto viene de unas metodologías prácticamente nuevas, conectado con todo este tema de innovación y emprendimiento. Y vamos a ver unos ejemplos en cada una de esas fases. Entonces, si quieres, arranquemos, Pau. Listo. Algunas pautas para empezar. Recuerden que acá nuestra comunicación va a ser netamente por el chat. Entonces, la idea es que ustedes participen. Acá vamos a tener dos tipos de personas. Los emprendedores y los que de pronto no están emprendiendo, pero quieren saber qué es esto del modelo Canvas personal. Entonces, la idea es que arranquemos y con las preguntas. Entonces, yo voy a estar sin cámara, pero voy a estar siempre como tu modo escucha, diciendo y preguntando todo lo que la gente me está diciendo. Entonces, si algunas veces te interrumpo, va a ser por eso. Entonces, Ok, vale, arranquemos. listo. Entonces, si quieres eso. Entonces, esta es una frase que tiene, digamos que el modelo tiene varias variaciones. Esta es una de ellas, que es el de Ash Maura. Y la frase que él tiene acá con la que yo arranco es precisamente esa. Tu modelo de negocios es el producto, porque ya hoy en día el producto es parte de una experiencia, pero no es el todo. Entonces, hoy en día hay que pensar más en el modelo de negocios, ese es el producto en el que tiene que uno que enfocarse. ¿Sí? Ya como una conexión de cosas. Listo.
Pasarlo, Paulito. Entonces, lo primero quiero contarles de dónde viene esto. Esto viene más o menos del año 2008, 2009. Y pues esto digamos que es una plantilla de gestión estratégica en donde se pretende de una manera muy sencilla, muy visual, dejar 9 elementos claves de un negocio que uno pueda correlacionarlos y mostrarlos de una manera muy sencilla. ¿Por qué apareció esto? Porque hasta ese momento, digamos que la única herramienta que había para mostrar o entregar una idea y digamos de un negocio era el plan de negocios, y el plan de negocio pues era un documento mucho más duro, mucho más grueso de elaborar y de digerir, y había la necesidad de tener algo mucho más práctico. Entonces, características y las ventajas que tiene este formato: el primero pues es que es muy rápido de elaborar. En una sentada de media hora fácilmente lo puede uno sacar si tiene, digamos, claras algunas pautas. El segundo es muy conciso, permite bosquejar lo esencial, lo clave. Y por último, es portable. Entonces, a partir de esos 9 bloques que ya los voy a explicar en sí, se cuentan esas 4 áreas esenciales de un negocio: los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad económica. Entonces, en sí, la definición de lo que es un modelo de negocio es la manera como una empresa crea y genera valor para sus clientes y para sí misma. Entonces, características, digamos, que tiene o para qué sirve. Digamos, nos permite esbozar las relaciones entre los diferentes bloques. Nos permite de una manera muy gráfica y muy visual plantear e identificar esas hipótesis, y también empezar a mapear cuáles son las más riesgosas. Eh, eh, Planear cómo yo voy a empezar a hacer pruebas de validación, que es parte de lo que esto conecta con otras metodologías. Le agrega valor, digamos, o permite reducir costos, y permite también empezar a identificar caminos para ideas disruptivas o mucho más innovadoras. Listo, Paulita. Otra cosa que tiene esto, digamos, de esta herramienta, una de las ventajas es que cuando se trabaja en grupos, permite que el lenguaje que se establezca, digamos, haya consenso en el lenguaje, que también, digamos, un documento duro como puede ser un plan de negocio no lo permite. Aquí es un documento mucho más consensuado, y todos tienen en la cabeza casi todos los mismos bloques, las mismas conexiones. Como les decía, esto también se maneja con otro tipo de metodologías. Esto hace parte de una serie de aproximaciones que hoy en día se conocen, o como digamos que hoy en día se llaman como herramientas, metodologías ágiles. Y una de esas que tenemos es Lean Startup. Y este ciclo, que es el de Eric Ray, nos dice específicamente que uno parte de una idea, y esa es la parte de arriba. El llamado siguiente con la idea es que hay que construir algo para empezar a experimentar, y aquí no quedarse solo en la idea. Esa experimentación o esa construcción tiene que traducirse en un prototipo, en unas primeras versiones en borrador, que le van a permitir medir, empezar a tener unas métricas para saber y una data específica que le permita saber y aprender en sí de la realidad de su idea de negocio. Y ese aprendizaje lo va a volver a conectar con el ciclo, y ese ciclo se va a ir repitiendo varias veces. Cada vez que se cumple un ciclo es un experimento, y a partir de experimentos lo que va a hacer es va a empezar a aterrizar esos supuestos y va a empezar a validar o invalidar pues lo que efectivamente resultó cierto o falso. Entonces ese es el ciclo, y con este modelo de negocio también pues digamos que se complementa con este tipo de metodologías. Los 9 bloques son estos. Digamos que esto es una manera de verlos de manera tridimensional. Entonces, son 2 bloques grandes: el de la parte de la derecha, que digamos está más enfocado en la generación de valor, y la parte izquierda, que está más enfocado en la eficiencia de la operación. Y tiene un orden lógico. Normalmente arrancan por el segmento de clientes o la propuesta de valor. Entonces, el orden 1 y 2 pueden en algunos momentos cambiarse. Entonces, arranca uno por el segmento de clientes, después pasa a la propuesta de valor, que es el centro, aquí donde está el moñito. Después pasa a los canales,
¿sí? Canales de distribución, canales de contacto con los clientes. El cuarto es el relacionamiento con los clientes, por eso está el corazón, porque es el cómo yo establezco contacto con los clientes. El quinto es el flujo de ingresos, ¿sí? Todo lo que me genera ingresos dentro de mi modelo de negocio. Y ahí paso a la parte izquierda. En la parte izquierda tengo los recursos claves, después tengo las actividades claves. El octavo son los socios o aliados estratégicos, los socios claves. Y por último, la estructura de costos. Entonces vamos a ver cada uno de los bloques. El primero, pues, son los clientes. Entonces, aquí arranqué por los clientes. Uno, pues, como les decía, uno puede arrancar por la propuesta de valor o por los clientes. Aquí estamos arrancando por los clientes. Entonces, los clientes describen precisamente ese segmento, el segmento de a quienes les voy a yo aliviar ese dolor, ese malestar, quienes tienen el problema. Entonces, precisamente yo puedo tener diferentes tipos de clientes dependiendo de cómo esté planteando mi, mi modelo de negocio. Entonces, yo puedo enfocarme en un mercado masivo, como lo puede hacer, digamos, una empresa de consumo masivo que vende jabones en polvo, etcétera. Puedo enfocarme en un mercado de nicho. Un ejemplo que yo siempre cuento que de pronto en las telco, en las telecomunicaciones, uno siempre ve que enfocan como muy masivo en el tema, digamos, de los hogares. Pero Virgin sí se enfocó en un mercado más de nicho que son los jóvenes y el lenguaje y todo lo que ellos utilizan es específicamente para el nicho. Incluso ellos no le llaman call center sino rock center porque los mismos muchachos que atienden el call center manejan la misma jerga que manejan los muchachos que tienen los celulares. Mercado segmentado, entonces yo también puedo tener un mercado segmentado, entonces atiendo un mercado, como pueden ocurrir en las empresas, un mercado hogares, un mercado corporativo, un mercado gobierno, mercado diversificado, entonces aquí hablamos por ejemplo, cuando una empresa se enfoca a diferentes negocios, pero les da soluciones diferentes, por ejemplo, casos Carvajal específicamente. Y mercados multilaterales. Entonces, mercados multilaterales podemos hablar se dirige a mercados de segmento totalmente independientes, como puede ser, digamos, una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito por un lado tienen los bancos y por otro lado tienen los tarjetavientes. Listo. Pásalo, Paulito. Jairo, y ahí yo quería decir que esto es súper importante porque cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo mucho de cuando estábamos definiendo en el ejercicio que hicimos en Central Startup, todo el tema de los clientes, decíamos, muchos empezamos a decir, no, pues son todos los clientes, o sea, personas mayores de 20 años. Entonces acá la idea es segmenten lo más que puedan, qué les gusta, cuántos años tienen, en dónde está. Me acuerdo mucho que ustedes nos hicieron hacer unas tarjetas de persona, como que defina a Pepito Pérez, o sea, la persona específica que le va a comprar. Y lo que tú dices del lenguaje ayuda mucho, porque al final tú empiezas a hablar y digamos que los canales que defines ya están más concretos y tienes bien definido tu cliente. Sí, algo que siempre pasa con los clientes es, por ejemplo, ahorita que estamos en el tema con semilleros de emprendimiento digital, es que, por ejemplo, están vendiendo pan o están vendiendo repostería y no identifican lo mismo, miran el cliente en general y pues cualquiera compra un ponqué o cualquiera compra pan. Pero entonces, si uno quisiera empezar a armar mucho más exclusivo su negocio y distinguirlo, diferenciarlo de lo normal, pues panaderías, pues hay en cada barrio un montón. Pero si uno quiere empezar a distinguirse, pues tiene que identificar qué otro tipo de necesidades hay. Y el caso que yo comento normalmente, el ejemplo que doy es cuando mi esposa estuvo en embarazo, ella le diagnosticaron diabetes gestacional y todo, digamos, el pan, la dieta le cambió completamente y sí encontramos una panadería específicamente para diabéticos. Entonces, ese segmento de clientes para ellos era pues muy claro, eran personas que tenían problemas con azúcar. ¿Ya? Súper, súper, totalmente. La propuesta de valor. Entonces, la propuesta de valor describe ahora sí el paquete de productos y servicios que le van a crear valor para un segmento específico de clientes. ¿Qué quiere decir crear valor? Pues precisamente que le va a aliviar totalmente la molestia que tiene o en parte. Entonces, de esa manera yo le voy a generar valor.
una propuesta de valor crea valor para un segmento de mercado gracias a una mezcla específica. Digamos que hay varios sabores que uno puede, varias variables que uno puede tener en la propuesta de valor. Cuando uno compra ropa, no compra ropa solo para vestirse, sino compra ropa por determinado estilo. Entonces tiene en cuenta el tema de diseño. También tiene en cuenta, por ejemplo, la marca. Entonces hay características de la propuesta de valor que empiezan a ser mucho más robusta o mucho más competitiva cierta marca y hacen que yo la escoja por encima de otras empresas. Algunos ejemplos que contribuyen a la creación de valor, pues entonces, por ejemplo, son la novedad. Entonces, es la empresa que tiene los productos más nuevos en el mercado, característico obviamente en temas de tecnología. Rendimiento es el que más dura, en los carros ocurre normalmente eso. Personalización, hay empresas que se han concentrado en personalizar los productos, Toto es uno de ellos. Papas Margarita hace unos años hizo comunidad para involucrar a los mismos consumidores que propusieran los sabores con los cuales querían salir más adelante. Diseño, también es una propuesta de valor clarísima. Ejemplos, la tienda Encanta, o hoy en día el marketplace de cosas, marca o estatus, precio, las aerolíneas de bajo costo, reducción de riesgos, que es un mercado muy de los seguros, y accesibilidad o conveniencia. Entonces son algunas de las características que puede tener la propuesta de valor. Y digamos que acá en nuestro modelo también como aprendizaje, nosotros, digamos que cuando tú eres servicio no es tan fácil. Sí, es más fácil cuando no es producto, pero cuando no es servicio no es tan fácil. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando estábamos definiendo la propuesta de valor de una Felizmente, nosotros decíamos, ¿qué es lo que queremos? Porque todo el mundo ofrece búsqueda de empleo, ¿sí? ¿Cuál es el diferencial de una Felizmente? Entonces, en ese momento era en que las personas fueran felices en su trabajo. Eso ya es muy diferente y es una propuesta de valor bien, digamos que bien arriesgada, pero eso puede ser. Y también lo que quería decir acá, Jairo, es que lo peor que usted puede hacer, o en mi experiencia como emprendedora, es irse por precio, porque siempre habrá otro menor que usted. Entonces siempre escoja variables diferentes al precio, porque si no, En ese está. concepto, digamos, en lo que menciona Paola, de la propuesta de valor también es bien clave, pues eso es un ejercicio mucho más al detalle y es identificar qué es lo que quiere lograr el cliente. Entonces, ahí es donde empiezan a tener que, digamos, los trabajos por hacer y tienen que tener en cuenta el trabajo por hacer funcional y el ejemplo normal es si uno compra jabón, pues lo mínimo que tiene que hacer el jabón es que tiene que desmanchar. Pero en el caso de una persona que sea que tenga problemas con las manos, tenga una piel muy delicada, pues además de que necesita que el jabón le cumpla esa función inicial, también requiere que no le dañe las manos. Entonces ahí estamos hablando de un requerimiento emocional. ¿Sí? Entonces empezamos a mirar ese tipo. Normalmente uno se queda en lo funcional y por eso la mayoría, pues si ustedes ven las paneras y todas hacen pan. Pues, ya el que piensa más allá del pan, entonces es el que empieza como a hacer cosas diferentes y de pronto empieza a ubicarse y a posicionarse diferente en el mercado. Ok, perfecto. Listo. Y vamos con... Canales, el tercero. Pásalo al siguiente. Los canales, entonces los canales precisamente son los puntos de contacto con el cliente. Entonces todo lo que implique contacto con el cliente desde la preventa, desde la información inicial, postventa, eh, después digamos, incluso los mismos reclamos, todo el tema de gestión de reclamos a través de todo el tema de retención. Entonces todos esos puntos tienen que ver con los canales. Los canales son los medios a través de los cuales la empresa le entrega o le entrega la propuesta de valor al cliente. Entonces, por eso son muy importantes también. Hay que tener muy en cuenta cómo se complementan y cuáles resultan más rentables que otros, porque hoy en día, pues digamos, a través de lo digital, pues se está volviendo que los medios digitales son mucho más baratos y pues eso lo vemos todos los días. Entonces, esos puntos de contacto juegan un papel primordial en la experiencia del cliente. En relación con los clientes, pueden ser, digamos, personalizados o automatizados. Y hoy en día, incluso en algunas empresas, dependiendo en el que estemos metidos, hay una mezcla de las dos. Entonces, si uno se ve, por ejemplo, a los bancos,
Hay partes ya automatizadas, los IBR, los cajeros, pero en algunas gestiones sí entra la parte personalizada. Entonces, clave para eso, fases de los canales, que eso también, la parte de información, la parte de entrega, cuando se entrega el producto, la evaluación del producto, la compra del producto y la postventa del producto. Entonces, eso también lo tienen en cuenta los canales. Listo, Paulita. Listo. Y nos están preguntando, hay una pregunta que dice Liliana Andrea, dice buenas noches, una pregunta al finalizar la charla, ¿vamos a tener acceso a las memorias? Entonces tu respuesta es sí, vamos a tener acceso a las memorias y al contenido de la presentación. No se preocupen, acá la idea es que ustedes entiendan el concepto y pues esto es para que cada uno lo desarrolle. Consejo como emprendedora también. O sea, cuando uno hace un trabajo tan juicioso de definir el modelo Canvas, eso le va a ayudar a usted un montón. Uno dice, qué pereza sentarme a decir, bueno, qué canales. Pero en el momento en que usted, por ejemplo, vaya y haga publicidad, este tema de la definición de canales va a ser para usted lo más importante. O sea, esto le va a ayudar a reducir costos o a maximizar, digamos que, esas inversiones. Porque si yo sé, por ejemplo, que en mi caso tengo clientes y universidades, entonces clientes persona natural, pues de pronto yo sí lo puedo llegar con publicidad, pero las universidades son más del contacto telefónico, entonces mi canal es mucho más personalizado vía telefónica, entonces tal vez yo hacer una inversión en publicidad para el canal de institucionales no me sirve mucho, ¿sí? Entonces, cuando usted define esos canales claros, pues claramente lo puede tener. Y hay otra pregunta, Jairo, si tengo varios negocios, es decir, varios productos en mi portafolio, ¿debo hacer este modelo por producto o por empresa? Las aproximaciones pueden hacerse por segmento. Digamos que uno debe tener en cuenta es el segmento de clientes. Entonces, por decir algo, si uno está trabajando varios segmentos y dentro del segmento tiene uno, a ver, ahorita hay unas reglas en cuanto al final cuando terminemos toda la instrucción, una de las cosas una de las buenas prácticas es que el mapa tiene que ser claro. Si el mapa se está volviendo muy denso en cuanto a la descripción, entonces lo mejor es abrirlo, entonces sacarlo casi que por segmentos diferentes. ¿Sí? O por productos. Entonces eso también es parte de lo que quieren, de lo que sea esa puesta en escena del modelo de negocio. Entonces no es ni blanco ni negro, es dependiendo de qué tanta información la tengan. Si de pronto es muy denso lo que está apareciendo en el mapa, entonces lo mejor es abrirlo. O trabajarlo con códigos de colores, que es otra de las buenas prácticas que ahorita les digo. Listo. El cuarto ítem, el cuarto bloque, que es el de aquí arriba, tiene que ver con las relaciones con los clientes. Es como el más etéreo. Y cuando los emprendedores están haciéndolo, es el donde más se enredan. Porque es que la relación tiene que ver con el cómo. Eso a veces es como tan intangible. Entonces describe esos tipos diferentes de relaciones que establece la empresa con determinados segmentos de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, digamos que siempre hablan como del momento de adquisición, compra, fidelización, retención. Hay empresas que están mucho más enfocadas en adquirir los clientes, pero no los cuidan. Digamos que solamente cumplen con venderles una vez. Entonces, esa empresa, pues sencillamente su relación es de adquisición solamente. Cuando una empresa tiene mucho más clara que no quiere dejar ir a los clientes que ya capturó, entonces empieza a tener una relación diferente, empieza a cuidarlos, empieza a gestionarlos, empieza a identificar cuáles son de mayor valor, empieza a dejar ir los que eventualmente le están generando más problemas que revenue, que ingresos. Entonces, ese tipo de relaciones son a las que digamos que se llama acá. Las empresas deben definir qué tipo de relación establecen con su segmento de clientes, dependiendo del segmento de clientes. Un ejemplo, yo no puedo establecer un segmento, digamos, si mi segmento de clientes es personas mayores de 65 años, pensionados o lo que hoy llaman generación silver, no tiene sentido que yo establezca canales electrónicos, o sea, a través de un móvil, porque ellos no son usuarios asiduos de un móvil, no dependen todo el tiempo de eso. En cambio, yo sí tengo que pensar en un servicio personalizado. ¿Sí? Entonces, algo mucho más a lo que ellos están acostumbrados. Entonces, yo puedo tener, existen diferentes tipos de relaciones y obviamente pueden coexistir. Entonces, yo puedo hablar de asistencia personalizada o autoservicio, asistencia personal exclusiva, como puede ser un ejecutivo de cuenta,
servicios automáticos. Hoy en día los percibimos en muchas plataformas. Si ustedes compran en Amazon o utilizan Netflix, la inteligencia artificial está detrás todo el tiempo haciéndoles analítica y les está informando las películas que más se parecen a lo que a ustedes les gustan. Gestión de comunidades, entonces también es una manera. Hay gente que le gusta entrar en parche y cada vez, digamos, hay empresas que buscan eso. Yo ahorita estoy tomando un curso que prácticamente busca eso, que lo dicta Luis Betancourt. Y por último, creación colectiva. Y ahí es donde empieza a hablar uno de conceptos como la innovación abierta. Entonces, ponemos el reto, caso de Papas Margarita, invita a la comunidad para que la comunidad sea la que plantee esos nuevos sabores de las papas. Listo, Pau. Totalmente cierto, esto de las relaciones con los clientes. Acá yo quería decirte que es mucho más caro a veces adquirir un cliente que simplemente fidelizar. O sea, a Eso es veces uno le inventa. Eso es Dime. una, y cuando yo estaba en retención NTV, ese ejercicio lo hicimos con Excel y lo pudimos determinar. O sea, es así de claro. Cuando uno compara cuánto le cuesta dejar un cliente, dejar ir a un cliente que ya tiene versus adquirirlo nuevamente, pues los números son grandes. Entonces, y la empresa normalmente no piensa en eso. Entonces hay que cuidar muy bien esas relaciones, sobre todo cuando yo ya capturo al cliente. Total, listo. Flujo de ingresos es lo que nos interesa, money, money. Exacto. Flujo de ingresos. Entonces, el bloque 5, que ya es de los que están abajo, tiene que ver con el flujo de ingresos. Y el flujo de ingresos se refiere a la caja, digamos, cómo monetiza y cómo genera ingresos una empresa en los diferentes segmentos de mercado. Y para calcularlo, pues digamos, pues como todo beneficios es necesario restar los gastos y los ingresos. Entonces, una empresa puede crear o puede tener diferentes maneras de monetizar dependiendo de los segmentos de mercado o dependiendo también las variaciones que tenga alrededor del producto base. Ahorita cuando les muestre el ejemplo que les tengo, van a entender un poquito más. Entonces, ¿cómo pueden llegar esos o cómo pueden monetizar o qué modalidades tiene? Hay diferentes, pues digamos que puede ser transacciones derivadas de pagos puntuales, ¿sí? Entonces tengo pagos puntuales en diferentes momentos del año o pagos recurrentes derivados de pagos periódicos. Entonces, algunas maneras que yo tengo de monetizar, que de pronto las conocemos hoy en día, venta del producto, entonces vendo el producto en sí o el activo. Por ejemplo, por uso, cuota por uso, como pueden ser los hoteles, entonces en la medida que tenga más días usándola o hospedándome en la habitación, pues más me van a cobrar. Eh, Cuota de suscripción, como hoy en día ocurre con los gimnasios o, por ejemplo, con la suscripción a los periódicos, etcétera. Préstamo o alquiler. Hoy en día cada vez toma más fuerza todo el concepto de as a service. Entonces, antes uno compraba, digamos, los computadores, las empresas compraban los computadores, hoy en día los arriendan en la modalidad leasing y así han venido metiéndose otras modalidades como servicio. Por ejemplo, el alquiler de las patinetas acá en Bogotá, las Green o el Airbnb, o etcétera. Y también, digamos, las licencias, cuando uno compra o adquiere una licencia, también es otra modalidad. Entonces, hay un amplio rango de maneras de cómo yo me puedo aproximar y hay pues, determinados negocios que ya tienen muy claro cómo monetizar. Y acá a mí me gusta seguir también, digamos, algo que aprendí con el tiempo en mi carrera de emprendedora es que uno no debería quedarse con una sola. O sea, siempre tratar de que, por ejemplo, si usted vende un producto, entonces, por ejemplo, si es una panadería o algo que le puede servir, es una fuente de ingreso de cursos de cómo hacer el pan, de pronto también talleres para empresas de hagamos el pan en conjunto, o sea, no se quede con una sola fuente de ingresos porque lo mismo, empieza la competencia y realmente las empresas diferenciales son las que están dando esos servicios agregados y esos plus, pues que no hace todo el mundo. Entonces, para que también lo evalúe. Y también probar varias, ¿no? Probar varias. Recursos claves, entonces ya pasamos a la parte izquierda del lienzo y vamos en la parte de abajo. Entonces, recursos clave tiene que ver con cuáles son esos activos más importantes que yo debo tener en cuenta para que mi modelo de negocio funcione. Entonces, digamos que aquí siempre también ocurre que recursos entonces empiezan a hablar de la oficina, del computador, de todo eso.
pues hoy en día todos requerimos computador, todos requerimos conexión a internet. Eso se obvia. Digamos que aquí tiene uno que mencionar los claves, los más importantes. Entonces, eh, hay de diferentes tipos, entonces recursos físicos. Entonces, dependiendo del negocio, yo sé que necesito de pronto una bodega o una fábrica o necesito vehículos, necesito algo que me lleve y me traiga lo que tengo que entregar. Necesito recursos intelectuales, entonces es un ejemplo súper claro, por ejemplo, en las industrias creativas. Las empresas enfocadas a temas de publicidad sí o sí tienen que tener alguien que sea muy creativo, alguien que piense un poquito diferente. Eh, Ejemplo también el Circo del Sol, pues todo es, recursos humanos. Entonces, recursos humanos hablamos de por ejemplo, cuando requieren personas claves para que su negocio funcione. Ejemplo, el Circo del Sol. O también recursos económicos. Entonces, hay negocios o modelos que requieren mucho flujo de caja. Entonces, deben tener efectivo o deben tener también acceso a bancos. Entonces, eso, digamos, son algunos que les menciono. Y lo mismo, Jairo, a veces también igual el talento humano, igual que un cliente, ustedes no saben lo costoso que es no tener a la gente entrenada para que además presten un buen servicio o no, digamos, uno cuando está emprendiendo uno dice, no, pero ¿qué le ofrezco a las personas? Sí, porque yo soy chiquita, entonces no sé qué ofrecerles. Hay tantas cosas para fidelizar a esas personas porque al final cada persona que hace parte de su equipo termina siendo pues esa empresa que usted está creando. Entonces, pues ahí el talento humano juega un papel también súper fundamental. Hay una cosa que siempre en apps.co ocurre y es que, digamos que tener una idea de una aplicación es, pues, digamos, la idea es sencilla, pero cuando uno les pregunta si sabe programar, entonces ahí dicen, no, esa es la parte que me hace falta. Entonces, ese es el recurso clave. Si están pensando en digital Ok. y si tienen una gran idea en digital, pues está faltando la mitad de la ecuación, que es quién traduce esa idea a programa, digamos, a software. Entonces, ese es un recurso súper clave en ese tipo de modelos. Ok, súper. No le falta nada más sino que le va a hacer la aplicación. Listo. Actividades clave. Entonces, actividades clave describe cuáles son esas acciones más importantes en las que yo me debo concentrar para que mi modelo de negocio funcione. Entonces, de nuevo, las empresas todas tienen que facturar, todas tienen que vender, todas tienen que gestionar clientes. Sí, pero su modelo de negocio requiere unas actividades claves que lo diferencian, precisamente porque su negocio tiene una manera de funcionar diferente. Entonces, esas actividades claves son precisamente las que tienen que empezar a identificar. Entonces, dice, las actividades clave se pueden dividir digamos, en las que están asociadas, dependiendo de si mi modelo es asociado a producción, entonces tengo que mirar si las actividades están enfocadas a cómo produzco, cómo hago embalaje. Si estoy enfocado en un tema de resolución de problemas, entonces si estoy enfocado, no sé, a poner si estoy enfocado a temas de salud, entonces, las consultas que se ofrecen, las asesorías, sí, son actividades en las que yo me debo concentrar. Y si estoy enfocado en lo digital y lo que yo estoy pensando es en una plataforma que va a ser el corazón de todo eso, pues la actividad clave va a ser la gestión y la actualización de la plataforma. Entonces, esa identificación de esas actividades clave también es bien importante. Jairo, aquí me gustaría también decir que hay algo que estoy aprendiendo en un diploma que estoy haciendo con la EAN de emprendimiento que nos parecía súper clave en este tema de actividades y es cuando usted piensa, por ejemplo, en lo digital, uno siempre piensa en la aplicación y en el unicornio que uno tiene ejemplo es Rappi, ¿cierto? Pero también tenemos que pensar en modelos de negocios que tengan todo el tema de sostenibilidad y sostenibilidad también tiene que ver con usted cómo trata a las personas pues digamos, que también trabajan con usted. Entonces, es solamente para que piensen, es, claro, tienen un modelo súper rentable, pero miren todo lo que ha pasado con los domiciliarios. Entonces, es que piensen también en actividades claves, no solamente, obviamente, por ejemplo, en el caso de un tema digital, pues es la app, pero también está el tema de operación y cómo usted cuida a su gente. ¿Listo? Bueno, el tema, vuelve el tema de recursos clave que le van a ayudar a usted. ¿Listo? Vale. Y la asociación es clave, entonces se refiere a digamos, a esas conexiones, a esos aliados
pues digamos, el mandato aquí es usted concéntrese en algo clave que lo sepa hacer muy bien y lo que no, entonces busque aliados. Hoy en día incluso ni se llaman proveedores, sino busque alianzas que le ayuden a fortalecer ese modelo de negocio. Y esas alianzas se refieren precisamente a esa red de proveedores socios que le van a contribuir, le van a generar valor al funcionamiento de su modelo de negocio. Entonces, y van en todas las dimensiones, desde la creación, desde la distribución, en diferentes aspectos. Entonces, en sí, digamos, uno cómo puede empezar a encontrar esas asociaciones claves cuando uno, digamos, está buscando optimización y economías de escala. Entonces yo quiero que me salgan mucho más baratos ciertos insumos o ciertos productos y busco asociarme para tratar de buscar unos mejores precios. Puedo empezar a buscar reducir los riesgos. Entonces también es otra de esos motivantes para que me lleven a buscar esas asociaciones claves, alianzas estratégicas, eh, comprar determinados recursos y determinadas actividades. Y también asociaciones enfocadas en digamos, si busco hacer parte de un grupo que tiene acceso a una información privilegiada, entonces también es una manera, uno de los motivantes para buscar esas asociaciones claves. Entonces, hoy en día es muy importante todo esto y de nuevo, no tiene uno que hablar solamente de proveedores porque pues estamos todos en la misma barca y remamos juntos. Y hay una frase que normalmente dice uno y aquí es, si tú vas solo, puedes ir más rápido, pero si vas acompañado, puedes ir más lejos. Y de eso se trata esta parte de las asociaciones claves. Y eso también se suma con todo el tema de economía colaborativa que tanto está pegando fuerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que uno de mis aliados claramente es Jairo. Jairo nos conocimos precisamente en Central Startup cuando estábamos definiendo todo el tema de una, felizmente dijimos, oiga, tenemos que ofrecer un producto, nosotras estamos aprendiendo en el proceso de una, felizmente pues ya llevamos 3 años, nos ha ido muy bien, hemos ganado premios, pero hay que traer a los que nos enseñaron. Entonces, una asociación clave, por ejemplo, es él, nos conocimos y hace parte ahora del equipo de conferencistas de una felizmente. Entonces, este tipo de asociaciones, usted piensa en sus amigos, en qué están haciendo, de pronto en compañeros de la universidad. O sea, uno tiene una red tan grande que hasta le puede ayudar, no solamente en emprendimiento, sino también en búsqueda de empleo, que eso lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de modelo de negocio personal. Mira que hay una conferencia que tiene Luis Felipe Giraldo, que es un ángel inversionista, y él en eso, incluso se lo mencionaba la semana pasada, que decía 1 más 1 es igual a 3. En el ecosistema de emprendimiento 1 más 1 es igual a 3, porque esas sinergias suman tanto que sencillamente es más allá de lo que pueden generar muchas más conexiones, pueden generar muchos más negocios. Entonces, por eso él dice que 1 más 1 es igual a 3. ¿Dónde podemos buscar esa conferencia, Jairo? Eso está en Twitter, en el Twitter de Luis Felipe En Giraldo. Twitter. En Twitter. Ahí les estoy copiando. Listo. Estructura de costos. Y por último, la estructura de costos. Y en la estructura de costos, pues describen todos los costos, todo lo que implica la puesta en marcha de ese modelo de negocio. Entonces, de nuevo, los costos, pues la mayoría están casi que mapeados, el pago de la oficina, el pago de la secretaria, entonces, pues eso ya está ahí. Pero hay que identificar cuáles son los claves para si su negocio está basado en una plataforma y usted no tiene las capacidades para mantenerla, para ponerla a operar, entonces tiene que contratar ingenieros de alta calidad, entonces eso es un costo clave. Y la gestión misma de la plataforma tiene que tenerla mapeada, entonces hay que empezar a identificar esos costos que son el core de su negocio. Entonces, aspectos claves, las empresas crean alianzas para optimizar su modelo de negocio. Creo que esto era de las alianzas. Algunas motivaciones para establecer asociaciones, no, esto no es de ahí. Ay, Entonces, perdóname, perdóname. costos, los costos obviamente, pues uno tiende a minimizarlos, ¿no? El otro lado, los ingresos, pues tiene uno a maximizarlos y a mirar cómo genera mayores ingresos. Entonces uno busca que sea, digamos, mucho más manejable la parte de los costos desde lo mínimo. Y uno puede buscar dos opciones, o los costos los enfoca a optimizar, a reducirlos, o también empresas que centran digamos, esa creación, se centran en la creación de valor. Entonces, normalmente no se centran en reducir los costos, sino en generar mucho más valor para los clientes. Y ahí es donde aparece que de pronto desarrollan servicios mucho más premium, mucho más de alta gama,
Y pues digamos que, por ejemplo, en el caso de los hoteles de lujo, eso es un caso, digamos, en esas diferentes posiciones que deben existir en la reducción de costos. Entonces, para que quedemos claro en la presentación, hay un error que se las vamos a enviar. Estas preguntas claves no son de esta parte, no se preocupen que esto lo vamos a hacer la corrección y los aspectos claves sí para que los tengan en cuenta. Un tema de la estructura de costos y que uno debe también manejar, Jairo, después de que ya está operativo su modelo de negocios, tener esto muy en cuenta. Yo les digo que en mi caso yo tengo un modelito, un Excel súper clave donde escribo literal, si hoy, por ejemplo, nos gastamos un café en una reunión con un cliente, yo pongo ese gasto de café porque a veces nosotros como emprendedores, digamos que vemos lo grande y hacemos nuestros presupuestos en lo grande y uno dice, Dios, no me alcanzó, ¿qué pasó este mes? Entonces, lo mejor que yo le puedo decir es gestione todos los costos y clasifíquelos, y más si está ya en una etapa operativa. Y te cuento que tenemos dice, buenas noches a todos, muchas gracias por el dato de la conferencia. Bueno, nos escribieron de la conferencia que nos acabaste de decir. Listo, entonces ahora dinos cómo yo utilizo esto. ¿Cuál es tu recomendación, Jairo? Bueno, ¿cómo se maneja esto? Entonces, primero arranca uno con supuestos. Entonces, digamos, yo creo tengo una idea de cómo puedo manejar el lienzo. Entonces, lo que yo debo hacer es empezar a hacer como un primer plan, una primera aproximación. Y esto se maneja de una manera muy visual, entonces traten de hacerlo en una hoja de papel periódico o plotearlo y lo van dejando muy visual y con post-it lo van poniendo ahí. Entonces empiezan a poner sus supuestos, identifican cuáles son las partes, las más riesgosas, quiere decir qué pasa si se cae eso, el negocio no va. Entonces, por decir algo, ustedes están pensando que el canal clave es Internet, es venta electrónica. Y si de pronto el tema no se da porque, por ejemplo, es vender ropa y la gente no compra casi ropa por internet, entonces eso se cae. Entonces, lo siguiente que va es evaluarlo a partir de esto. Entonces, teniendo en cuenta metodología Lean Startup, entonces construyó algo, un prototipo, no tiene que ser hecho al 100%, una primera aproximación. Aprendo con mi cliente, obtengo data, tengo unos aprendizajes y voy haciendo ese ciclo varias veces y me devuelvo, y cada vez que me devuelvo voy modificando y voy ajustando mi modelo, dependiendo del aprendizaje. Y aquí, digamos, algo cuando nos dicen, por ejemplo, en prototipos, uno dice, bueno, y como yo hago un prototipo, entonces yo les voy a decir algo que a nosotros nos funciona mucho de lo que hicimos con Central Startup, es nosotros empezamos a crear como un storytelling de cómo sería el negocio, cómo funcionaría una felizmente, y les contábamos a las personas, nos reuníamos sin decirle una encuesta, porque yo creo, Jairo, es que mucha gente cuando está haciendo su tema de empresa, uno hace una encuesta, entonces tú nos enseñaste que eso sesga al cliente, porque usted estaría interesado en un servicio de internet pues, ultra rápido, pues toda la gente, la mayoría va a decir, claro, obvio, pero es diferente si tú vas y, por ejemplo, le dices, bueno, cuéntame qué es lo que te está fallando en el servicio de internet. Entonces ellos empiezan a hablar ya de dolores, de lo que les cuesta, y usted no está hablando de su negocio, sino básicamente ellos les están armando el negocio. Entonces eso fue un aprendizaje súper bonito que hicimos con ustedes. Sí, sí, Listo. es que ya para complementar eso, es que digamos que una de las cosas es no preguntarle al cliente la solución, porque pues el cliente incluso no sabe ni qué le duele. En cambio, sí preguntar hacia atrás qué le ha salido mal y qué le podría, digamos, sí, qué le ha salido mal o qué le ha salido bien y por qué le ha salido mal o por qué le ha salido bien. Y de esa manera se van llenando de argumentos. Entonces, esto es como el mismo diagrama visto desde otra manera. Entonces, yo tengo diferentes iteraciones. En la parte izquierda lo que voy diciendo es, tengo un punto de partida, voy planteando hipótesis, voy haciendo pruebas y voy siguiendo en el aprendizaje de mi modelo de negocio. Todo lo que me va arrojando, digamos que esto es mucho de terreno, mucho de hacer ejercicios saliéndome del escritorio e interactuando directamente con los clientes. Y por el otro lado, digamos, tengo mis hipótesis, diseño pruebas o experimentos. Un experimento puede ser, no sé, un focus group o unas entrevistas o una sesión de observación de mis clientes, dependiendo si la dinámica que yo estoy utilizando sirve para eso. Evalúo, tengo unos aprendizajes, unos hallazgos y voy y miro si mis hipótesis se mantienen o se caen.
Jairo, y nos están escribiendo cómo se llama el nombre de la conferencia del señor Giraldo. ¿Cómo lo buscas en Twitter, pero cómo lo puedo buscar? Ahí está el video. Si quieren ahorita, a ver, pues ahorita que vaya cerrando, abro aquí el Twitter y les Listo, comparto la pantalla si quieren. listo, perfecto. Listo. Listo, entonces buenas prácticas. Estos son ejercicios, digamos que todas estas metodologías son muy visuales. Entonces, esto lo que se busca es que primero se trate de hacer en grupo porque pues una golondrina no hace verano. Entonces uno sume a la idea que yo tengo que incorpore gente con diferentes puntos de vista. No escribir en el lienzo, precisamente porque va a ser susceptible de cambiar a medida que yo voy aprendiendo y lo que se dice ahí es haciendo experimentos con mi usuario. Trate de dejar una sola idea por cada notica. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo específico. No que pongan una pastoral en una notica porque la idea también es empezar a mirar cuáles se parecen o cuáles se descartan. Utilice códigos de colores, o sea, post-it de diferentes colores para que puedan identificar aspectos diferentes del modelo de negocio. Combinen, no tiene que ser todo escrito. Parte de esto es que puedan escribirlo o dibujarlo o esquematizarlo, un cuadro sinóptico. Asegúrense de no dejar elementos huérfanos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno siempre tiene que buscar como contar una historia con ese lienzo. Entonces, esa historia que usted está contando tiene que sumar esas diferentes notas. Entonces, si hay algo que no está dentro de la historia, pues sencillamente está sobrando. Ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no alumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que ni tan al detalle, ni tampoco tan macro, sino hay que buscar un balance entre esos dos puntos. Entonces, dependiendo de qué se esté metiendo, pues, y también uno sabe, cuando lo está explicando, uno sabe, es que me falta detalle, como que fue muy confuso el segmento en el que me concentré. Entonces, buscar contar una historia. Entonces, de nuevo, esto es un tema que va con el storytelling siempre. Y como uno dice que no escriba sobre el lienzo, lo que sí se busca es que ustedes tomen evidencias de cómo va evolucionando y esas evidencias pues van a tomar la foto. Como van a hacer ejercicio cada semana, mirar y va a actualizar cómo va su lienzo, entonces van a mirar cómo va cambiando a partir de los aprendizajes que van teniendo. Jairo, si yo estoy creando una empresa, ¿cuántas iteraciones o cuánto es el periodo donde yo debería hacer esto en semanas? Pues digamos que una vez a la semana más o menos, pues uno lo que dicen es que empezando por lo menos 1 o 2 experimentos por semana. Ajá. ¿Y por cuánto tiempo? Por ahí que unos 3 meses. Pues es que también depende de qué tanto hayas aprendido. Una de las preguntas claves cuando uno le hace seguimiento al emprendedor es ¿qué ha aprendido esta semana? Y si la respuesta es como muy insulsa, entonces como que hizo el experimento pero no le sacó bastante jugo. Entonces hay que empezar a mirar es qué tanto yo aprendo de eso que eventualmente no sabía y qué tanto entiende lo que le duele al cliente y qué tanto entiende la situación. Entonces digamos que eso no, tengo amigos que llevan tratando de despegar sus cosas y no es porque no le metan intensidad, no sé, eso ahí. Por eso, digamos que la idea es que combinen métodos, combinen herramientas para aprender de los clientes y ser muy metódicos, ser muy rigurosos. Y aquí un consejo de parte, pues yo creo que este consejo se lo han dado a todo el mundo, es cuente su idea al mayor número de personas. Uno Ah, sí. siempre, uno siempre ve, no, es que tengo la idea de negocio, pero es que no te la puedo contar porque es que me la vas a robar. No, tú Sí, nos no vayan a decías caer algo en y eso. es que las ideas tienen un costo de 0 pesos, o sea, usted puede tener la mejor idea. Yo no sé cuántos de nosotros tomamos la idea de una app de domicilios, ¿sí? Y pues, ¿cuántos estamos ahorita con el sueldo de las personas que tienen esas apps? Entonces, pues al final las ideas no es lo que vale es la ejecución de las mismas, para que lo tengan súper presente. Una característica de un buen modelo de negocio es que es difícil de copiar. Entonces, si le copian su idea muy fácil, entonces eso no era un modelo de negocio, era algo muy insulso y entonces hay que buscar es precisamente que haya una suma de cosas que no sea fácilmente copiable. Cuando se da eso es porque hay diferentes relaciones ahí entre los diferentes bloques que no son fácilmente, es algo muy estructurado. Entonces, ese digamos es un buen ejemplo que también dices. Listo, súper. Y ahora sí nos vamos a ir después de esta parte a algo muy chévere y es el ejemplo para que tú digas, bueno, ¿esto cómo se hace? Y nos lo dice con ese ejemplo de lo que más nos gusta tomar, que son las capsulitas de café. Entonces quisiera preguntar, yo no tengo, aquí tengo el chat, sí tengo el chat, pero bueno, Ay, bueno, ¿a sí, acá quiénes nos les están gusta el haciendo café? varias. Bueno, ya A les quiénes vamos les a gusta esto? preguntar. O tienen una maquinita de estas?
estas Mira que maquinitas. nos están preguntando una cosa. Si ya tengo un negocio, ¿puedo utilizar esta herramienta para impulsarlo o redireccionarlo? ¿Cuáles serían las Sí, sí, recomendaciones? esto es tanto para cuando yo estoy planteando las ideas de ceros o cuando ya lo tengo andando. Entonces, un ejercicio muy bueno es empezar a hacerle reingeniería y mirarlo desde atrás y empezar a mirar, oiga, ¿cuáles son mis actividades claves? Pero arrancar en el mismo orden. El orden acá es súper importante. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cuáles son mis clientes? Y ese ejercicio les va a empezar a aclarar muchas cosas. Sí, sí se puede. Clarísimo que sí. Me gustaría tener la grabación de, de esta charla, no se preocupen que la van a tener. A mí me encanta el café, nos están diciendo, sí, que varios les gustan el café. Entonces, cuéntame. Bueno. Entonces, este ejemplo es bien chévere porque precisamente fue el cambio que tuvo Nestlé en toda la propuesta de café. Digamos que había, no recuerdo el año, eso fue empezando el año 2000, 2005, que empezó a darse ese movimiento de gente digamos, cada vez empezaba a aparecer ese perfil de esa persona que era muy parecido a lo que es un amante del vino, un sommelier. Entonces, ese perfil de una persona sofisticada, de una persona que le gusta el café, que conoce el café, que es un café premium, que son los aromas, las mezclas, etcétera. Y pues digamos que eso ya existía, el producto para ese tipo de clientes ya existía. Y pues es precisamente esas tiendas que hoy en día vemos en Colombia, tiendas muy especializadas, que tienen café de origen, cafés muy bien seleccionados y que cumplen con esa característica de ofrecer un café delicioso, ¿sí? Pero entonces aquí el planteamiento es cómo hacer para que eso no dependa de un establecimiento comercial, una tienda especializada, sino que se volviera mucho más a la mano de esos usuarios. Entonces apareció el concepto de lo que son los pods, digamos que eso ya existía, pero pues Nestlé lo refinó y digamos que la propuesta en sí, la propuesta de valor, que es el punto uno, pues es ofrecer una experiencia similar a esas grandes cadenas de café, pero digamos con la diferencia de que lo tomo desde la casa o desde la oficina. Entonces eso. Y se tangibiliza o se aterriza la oferta a partir de dos componentes. Una maquinita, que son las maquinitas de Nespresso. Si ustedes son curiosos del tema, péguenle una mirada porque hasta han bajado de precio y son chéveres. Y por otro lado, los pots, que son los cositos que se ponen en la máquina. Entonces, la propuesta de valor se tangibiliza en eso. ¿Para quién? Entonces uno dice, pues aquí todos tomamos café y este país es cafetero. Sí, pero no. Entonces, cuando uno empieza a ver quién se le mide a estas maquinitas o quién compra este tipo de cosas, pues ya es un segmento mucho más refinado. Entonces empezamos a ver que, digamos, del documento que yo leí, es un consumidor de café sofisticado, es una persona de alto nivel, tiene buenos ingresos, pues no es millonario, pero tiene buenos ingresos, tiene un nivel socioeconómico bueno, es refinado, conoce de café o por lo menos es curioso del café y más o menos la edad 35, 45 años, más o menos eso. Por eso ellos se concentraron, si ustedes buscan los comerciales de Nespresso, eh, el icono es George Clooney. Entonces ahí está. El punto 3, ¿cuál es? Los canales. ¿Cómo establece la relación, digamos, a través de qué puntos entrega la propuesta de valor Nespresso? Entonces, hay centros de llamadas telefónicas, un call center muy, muy especializado para el tema. Está la página, nespresso.com, péguenle una mirada, es muy chévere. Y en esa página encuentran un montón de cosas. Uno empieza a ver que no es solo la venta, es la experiencia. Hay cosas bien interesantes alrededor de eso. Entonces, sí cubren muy bien todo el tema del amante del café. Las boutiques, no sé si ustedes han ido a una boutique, la que yo conozco es la del Centro Andino. Es una experiencia, o sea, esa vaina es muy impacta. Digamos, uno ve eso y uno dice, wow, esta vaina es de otro mundo. Y por último, también se tienen canales que es a través de los terceros, de distribuidores que también pues, tienen la posibilidad de vender o ofrecer el servicio de este producto. Las relaciones con los clientes, ellos tienen muy claro que esto es un tema de comunidad. Entonces hay un club que se llama el Club Nespresso.
También tienen claro que esto es un tema de experiencia, entonces alrededor del café, no solamente es el café, sino hay un montón de cosas, incluso los productos que venden y que ustedes ven en la Ay, parte de ¿verdad? ingresos, en la parte de abajo, hacen parte de eso. El que le guste el café no se lo va a tomar en un pocillo normal, se lo va a tomar en un pocillo incluso que ellos mismos le venden. No le va a echar un azúcar normal. Es más, el que le gusta el café no le echa azúcar, el que se lo sabe tomar no le Ah, echa azúcar. Entonces, ese tipo de cosas aparecen. Y el servicio al cliente es muy personalizado. Entonces, eso, digamos, en cuanto a las relaciones con los clientes. y también el Eh, tema de hacerse distribuidor no es de cualquier tienda. No es como no, yo compro en el almacén para distribuir, no, tiene que también tener un segmento para el distribuidor. Y precisamente eso hace que su cliente, digamos que cada vez que tomes un café, pues se sienta diferente. Y acá también el tema de sentimientos juega mucho con el tema de su marca, es en qué lenguaje usted habla, cuando alguien, por ejemplo, no es lo mismo un carro BMW y que le está hablando de estatus, lo mismo en celulares, o sea, hay ciertas marcas que están hablando de estatus y eso le va a transmitir un sentimiento a la persona que cuando se lo pone, que cuando se lo ponga, que cuando se lo toma, se sienta diferente. En eso también es muy importante que hable, por eso la definición del cliente es fundamental. sí, esto es un producto premium y precisamente el tema de estatus está detrás. Entonces, cuando uno mira los flujos de ingresos, cómo monetizan Nespresso, pues aquí aparece un concepto que es uno de los tipos de modelo de negocio que uno encuentra acá y es el modelo de negocio parecido se llama cebo y anzuelo. Entonces, es el modelo que tienen Gillette, digamos, las máquinas de afeitar. ¿Cómo funciona ese modelo? Pues precisamente yo tengo una base, hablando de las máquinas, yo tengo una base que es barata, digamos que la compro y pues ahí está. Pero la recompra es la de las cuchillas. Aquí pasa lo mismo. Entonces yo tengo una base que es la cafetera, que puede que sea costoso en el momento inicial. Las que estaba viendo la semana pasada valían como 350.000 pesos, pero digamos que no le cabe otro pot sino el que venden expreso. Es como en las máquinas de afeitar, o sea, yo no voy a ponerle a una Gillette otro tipo no le va a casar. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, yo compro la base y en la base solo tengo para comprar los pots de Nespresso. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ese modelo se llama cebolla anzuelo. Y por otro lado, tengo diferentes maneras de monetizar. Accesorios, entonces los platos, hay pocillos muy bonitos, hay planes de suscripción con diferentes tipos de componentes, no solamente café. Y hay azúcar, hay otro tipo de elementos que le pueden incluir. Y hay digamos un tema de compra frecuentes también de pots, ¿sí? Como de suscripciones. Entonces, eso es en cuanto al canal, a la fuente de ingresos. Después paso al punto 6. Entonces, el 6 tiene que ver con los recursos clave. Los recursos claves, ¿cuáles son? Entonces, un canal de distribución, o digamos que eso es clave para esto. Las máquinas son solamente para ellos porque tienen un equipo de investigación y desarrollo que hace eso. Entonces las patentes es un recurso clave, las patentes lo que protege esas máquinas. Los cafés gourmets son cafés que no son, digamos, son muy exclusivos. Detrás tienen un equipo que son estos dos que están acá, el Master Blender y el Master Roaster, que son precisamente los que se encargan son los sommeliers. Entonces son los que catan y seleccionan los cafés. Los centros de producción también son otro recurso clave y pues la marca, digamos que ahí también hay una gestión de marca importante. En cuanto a las actividades claves, que es el punto 7, investigación, desarrollo e innovación, digamos que ellos le meten muy fuerte a eso. Producción de las mezclas, el tueste y la molienda. La selección, aquí no quedó la selección de los granos, el secado, el tueste y el enfriamiento, el embalaje y la distribución pues al cliente final. Y después pasamos al punto 8, que cuáles son las asociaciones claves, pues los fabricantes de las máquinas, ellos tienen como unos fabricantes que son sus aliados, no, su negocio no son las máquinas, entonces ahí es donde uno dice, pero sí busco el aliado que se centre en la máquina. Agrónomos, caficultores, proveedores de café premium y estos equipos que ellos conformaron ahí que se llaman el Master Blender y el Master Roaster. Y por último, la estructura de costos, pues es un negocio que requiere producción, requiere una planta,
requiere distribución, requiere logística, requiere mercadeo, pues todo lo hemos visto, todo lo que le meten en publicidad y publicidad. Y por último, requiere presupuesto grueso de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, de esta manera uno puede ver muy sencillo el modelo de Nespresso. Uno lo puede ver de dos maneras. Ojo que aquí esa es una de esas preguntas que me hacían. Uno está viendo aquí desde la relación Nespresso con el cliente final, o sea, con quien se toma el café. Pero uno también puede hacer el mapa de negocio, el modelo de negocio, de cómo es la relación Nespresso versus, por decir algo, los caficultores. Y eso ya es otro cuento. Listo, súper. ¿Qué nos están diciendo? Julie González, vendo mi máquina y que les ¿Qué? encanta George Clooney. No, aló. Les estaban diciendo que vendían la máquina, que no sabían que todo ese valor tenía. Entonces, bueno, son las 7:03. La idea es que vamos a ver rápidamente cómo este modelo a nivel persona, a nivel de empresa, a nivel de modelo de negocio, lo puedo aplicar para mí con un ejemplo final. Así que esto es lo mismo, las mismas 9 casillas, pero ahora enfocadas a nosotros, a cada modelo de negocio personal. Y eso, por ejemplo, para las personas que están en búsqueda de empleo, que quieren hacer una transformación en su carrera profesional, es muy útil. Así que vamos a empezar. Bueno, eso es una frase que me encontré y porque esto es un tema de diseño y uno cree que el diseño solo le aplica a la ropa o algo, pero uno puede también empezar a diseñar su perfil. Entonces es aquí, digamos, parte de lo que yo les quiero dejar, empezar a pensar en cómo diseñar. Incluso este año fue el año de la reinvención. No sé cuántos de ustedes están acá reinventándose y a partir de esos pivotes que tuvieron este año, pues estén empezando a probar y a sacar nuevas propuestas en cuanto a lo que puede ser su perfil profesional. Entonces, el modelo de negocio personal es la misma, digamos, el mismo diagrama, pero entonces empieza uno a preguntarse otras cosas porque ya lo enfoca uno es al perfil de uno. Entonces, el principal recurso del modelo de negocio personal es usted, es cada uno de nosotros. Entonces, ahí es bien importante que ustedes sean muy sinceros. Y un ejercicio que yo hacía, esto lo hacía yo mucho en la universidad donde estaba, y es que yo les ponía este ejercicio a los muchachos y una de las cosas que les decía es, mira, como eran estudiantes de universidad y sobre todo de semestres octavo más o menos, les decía, ustedes de pronto no le han pegado, y estudiantes del día, ¿no? Entonces no habían tenido el afán, la mayoría, de andar buscando trabajo, entonces les decía, ustedes ya en un año, año y medio, van a andar buscando y probando las mieles de lo que es buscar trabajo, pero entonces no esperen hasta allá, hagan el ejercicio desde ya a mirar cuál es el hueco que hay entre lo que hoy en día ustedes creen que son versus lo que está pidiendo el mercado. Entonces, ese, digamos, es un planteamiento clave. Entonces, empieza uno a ver acá los diferentes, y las preguntas están en inglés, pero pues son muy claras. Entonces, por decir algo, acá en los clientes es ¿a quién ayuda usted? ¿Sí? Aquí en las relaciones con los clientes, cómo usted interactúa con sus clientes, con sus pares en este caso. En los canales, cómo ellos lo conocen, cómo conocen de su trabajo. En la propuesta de valor, cómo ayuda usted en su trabajo. A quién, digamos, cómo genera valor usted en ese espacio en donde está trabajando. En la parte de abajo de los ingresos o beneficios, ¿qué es lo que usted obtiene? En la parte izquierda, aquí en los aliados claves, en la parte izquierda, dice a quién ayuda usted. Dentro de su círculo, pues uno trabaja, pero los resultados no son solamente para mí, sino yo impacto pares, jefes, etcétera. Entonces, ¿a quién más le ayuda? En las actividades claves, ¿qué es lo que usted hace en cuanto a esas actividades? Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Los recursos claves, ¿qué es lo que usted tiene y qué es lo que usted es? Entonces, por eso digamos, esa es como la parte más clave. Y los costos es qué es lo que usted entrega, ¿sí? Como que, qué le cuesta, sí, qué es lo que usted entrega en pro de generar valor. Entonces, si quieres, pasemos al Y si siguiente. quieres, te propongo que lo expliquemos con el tuyo, ¿te parece? ¿Te Sí, parece por el tiempo? Entonces, no se preocupen que a ustedes les va a llegar esto. O sea, que esto es como la bueno, listo. explicación, pero me gusta siempre irme hacia el ejemplo tuyo que me pareció genial. Entonces, para que ¿Puedes nos ampliarlo empieces un a poquito explicar. más? De Sí, pronto, ¿se te puede lo voy ampliar? a enviar, te lo voy a enviar. Claro que sí. Ahí lo están viendo. Ahí. Está perfecto, ¿cierto?
Listo. Entonces, les voy a contar parte de mi historia laboral y cómo cambió en los últimos años. Entonces, eso que cuenta Paola de que nos encontramos en la universidad y yo estaba manejando un tema de emprendimiento, pues fue parte de ese cambio que yo tuve en mi carrera laboral. Eh, Voy a arrancar por lo rojo, por esto que está aquí arriba, los cuadritos rojos, sobre todo el de propuesta de valor y el de segmento de clientes, y quisiera como arrancar por ahí para que sea mucho más claro. Cuando yo llegué a la universidad en la que trabajaba, yo llegué pivoteando, digamos, de esas cosas que uno le da la vuelta a la vida, salí del sector telecomunicaciones, quería salirme de ahí un tiempo, estaba saturado el sector, llevaba 13 años en ese medio y quería como aprender otras cosas. Y en ese momento estaba estudiando la especialización en comercio electrónico y empecé a tocar todos estos temas de innovación y de emprendimiento y de innovación, emprendimiento y había otra, se me olvidó. Innovación. Y en la universidad en la que entré, bueno, y se me apareció la Virgen porque estaba sin trabajo y uno de los profesores que tuve, pues era el director del centro de innovación de la universidad, de una universidad. Entonces yo fui y me entrevisté con él y a él le pareció mi perfil interesante porque estaba buscando a alguien que no fuera académico y que estuviera, uno, que conociera temas de innovación y por último, que hubiera trabajado muy de cara con clientes, que hubiera trabajado en temas de gestión de clientes, adquisición de clientes, mercadeo y todo eso. Entonces, pues digamos que el perfil como que casó con eso. Entonces, el reto inicial que yo tuve en esa universidad fue desempeñar el rol como de gestor de transferencia tecnológica. ¿Qué es eso? Entonces, la mayoría de universidades, pues digamos que tienen un montón de conocimientos que se aterrizan a través de patentes, investigaciones, proyectos, etcétera. Y esos proyectos la mayoría de las veces quedan guardados en la universidad. No sé si a ustedes les pasó que hicieron su tesis y su tesis está ya guardada, pero nunca tuvo una... Es muy poco, digamos que el impacto de esos proyectos de investigación, tanto de los mismos estudiantes como de los investigadores, es muy poco porque no conectan con las necesidades del mercado. Entonces el reto mío era buscar cómo yo conectaba eso que se estaba haciendo desde el punto de vista de investigación, patentes, desarrollos, proyectos, etcétera, con el mercado. Entonces ahí empecé. Entonces mi propuesta de valor era esa, supuestamente eso era lo que... Y empecé a hacer ese ejercicio. Mi segmento de mercado clave en eso, o a quién iba yo dirigido, o digamos que a quién le iba a ayudar a gestionar eso, pues era un segmento clave, era los investigadores. Entonces, cómo yo le ayudo a un investigador que está haciendo una investigación que lleva no sé cuántos años, le ha metido tanto presupuesto, presupuestos de Colciencias, etcétera, a despegar ese proyecto. Entonces, yo empecé por ahí y la verdad me pegué una estrellada brutal. Porque uno, resulta que esos proyectos normalmente arrancan, cuando uno empieza a mirar todo el tema de emprendimiento, uno tiene que arrancar de un problema. Y lo que normalmente ocurre en estos proyectos es que, de lo que yo encontré y fue algo muy real, los proyectos salían a veces de corazonadas. Y entonces el investigador le gusta una línea de investigación, se mete por ahí, desarrollan una cosa, hacen muchas cosas, pero nunca cotejan con la realidad en el transcurso del desarrollo, o muy poco. No es que no lo cotejen, pero lo cotejan muy poco. Entonces, cuando ya termina la patente, el desarrollo, etcétera, salir a buscarle mercado es como cuando uno se pone a hacer una llave y no sabe qué puerta va a abrir y quedó la llave muy bonita, le metió un mundo de plata, mucho tiempo, hay estudios, documentos, papers, pero no conecta con nada. Eso por un lado. Y por otro lado, la relación con ellos era, digamos que también uno buscaba que fuera como un gestor para ese tipo de proyectos, pero pues el investigador que lleva investigando, no sé, 15, 20 años, pregrado, posgrado, doctorado, pues va a ser muy difícil sacarlo de ahí. Entonces casi que todo el trabajo terminaba haciéndolo uno y esos punticos que a veces él debía hacer eran complejos de negociar. Entonces, como yo estaba trabajando muy de la mano con eso y también había hablado con otras personas que tenían el mismo problema, dije, no, pues yo tengo como la intención de moverme a emprendimiento. ¿Y por qué emprendimiento? Porque primero es más tangible, es algo muy, uno puede emprender en cualquier sector social, en alimentos, en tecnología, lo que sea. Y Colombia, desde el año 2012, empezó a moverse muy bien en eso. ¿Sí? Pues en Latinoamérica, así no lo creamos, es uno de los referentes y cada vez se mueve mejor.
Entonces empecé a moverme en esa línea y se me apareció la Virgen y la Virgen se me apareció con un nombre específico y se llama MINTIC, el Ministerio de las TIC. El Ministerio de las TIC abrió una convocatoria y la convocatoria que abrió era para enseñarle a entidades, entre esas las universidades, cómo acompañar emprendedores. Y yo sin pensarlo dos veces me monté en ese bus. Entonces hice ese ejercicio, aprendí con ellos, nos ganamos la convocatoria, acompañamos emprendedores de manera real, no académica como también normalmente ocurre en las universidades, que solo se quedan en lo académico. No, aquí fue real, con mentores que han sido empresarios, conocen muy bien las metodologías, y eso fue lo que hicimos. Entonces, ya para ir concretando el tema, entonces, arranquemos por mis recursos claves. El recurso clave mío, importantísimo, fue el equipo que yo armé. Entonces, como cualquier proyecto emprendedor, uno tiene que buscar relacionarse muy bien. Digamos que yo tenía esas intenciones casi que desde el año 2015, pero no tenía socio. Y para el año 2018 se apareció una socia. Y con esa socia empezamos a hacer sinergias y ambos creamos en lo mismo y montamos eso. Entonces, mi recurso principal fue mis relaciones, ¿sí? Mi círculo y mis relaciones, específicamente mi socia. Otro recurso clave que también tuve en ese momento fue la certificación que obtuvimos del ministerio. Entonces, eso era mi carta de presentación y me decía, vea, puede que yo esté en formación, pero ya por lo menos tengo una certificación del ministerio que me dice que yo ya conozco esas metodologías. Adicionalmente tenía unos recursos interesantes que me brindaba la universidad y era una alianza súper importante que se había desarrollado por cosas del destino con una entidad que es la entidad bandera a nivel global en acompañamiento de emprendedores que se llama Endeavor. Y por último, yo ya había hecho la tarea de conectarme mucho más con el ecosistema de emprendimiento, entonces tenía relaciones en algunas entidades, en otras universidades, etcétera, con la Cámara de Comercio de Bogotá, y ese, digamos, era un recurso, y hoy en día sigue siendo un activo muy, muy importante para mí. Y por último, que está en verde, pues un recurso clave es que la universidad, pues las universidades tienen unos activos que a veces son hasta subutilizados, y era la infraestructura física. Entonces nosotros operábamos casi que bajo el radar y utilizábamos salones, grabábamos las conferencias, los micrófonos, los salones, los auditorios, etcétera, y esa fue, digamos, la parte inicial. Entonces, recursos claves, esos, y ya, pues, digamos que detrás está todo el recorrido que yo tenía, las capacitaciones, bueno, pero eso es parte de... Entonces, uno, dos, actividades. ¿Qué actividades eran claves para todo eso? De las cosas que yo me di cuenta y siempre he creído en eso y es parte de lo que decía Paola ahorita, las relaciones. Entonces, una golondrina no hace verano y menos si uno está empezando o sea, y en cualquier lado, digamos que yo soy fiel creedor de eso porque en la mayoría, creo que en todos mis puestos, en todos mis cambios de trabajo, han sido por referencias. Entonces, alguien me recomienda y llego allá por un recomendado. Y yo creo mucho en eso, en el networking, en hacer No, y mira, relaciones. esa es la realidad. Nosotros siempre le decimos a las personas, el 20%, solamente el 20% se publica. Lo demás, todo es por networking. Y es Mm. porque precisamente lo que tú dices, o sea, cuando uno va a unas elecciones, un desconocido contra otro desconocido. Pero si yo estoy buscando un cargo y me aparece un conocido recomendado de alguien o un desconocido recomendado por un conocido en el que yo creo, pues simplemente tú ya te vuelves de confianza para mí. Entonces sí que es clave esas relaciones y ese networking y esa red que tenías. Y eso no es fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, si de pronto uno es introvertido, si uno confía solo en la hoja de vida, pues no, empiece a hacerle apuestas de actividades de networking. Métanse en espacios donde normalmente no se meten, pero que quisieran aprender. Métanse en círculos de personas que eventualmente ustedes creen que les pueden sumar a su perfil y ahí van haciendo pinitos. Entonces, esa era una de las actividades mías claves. Yo me metía en cuanto espacio había de emprendimiento y conocía y me presentaba y así no tuviera mayor cosa, mayor experiencia, ahí me metía. Otra parte clave y importante en el proceso, digamos en todo lo que yo empecé a hacer en la universidad, fue convocar. Yo hacía, digamos que parte de lo que alguien me enseñó, un jefe mío decía, no solamente hay que poner el huevo, hay que cacarearlo.
Y cacarearlo es dar a conocer las cosas, lo que decía Pablo ahorita, cuente su idea, cuente su idea. Y la idea de nosotros era empezar a contar lo que estábamos haciendo y convocábamos. Y cuando uno convoca, tiene, digamos, la ventaja que empieza a darse el lujo de seleccionar. ¿Sí? Cuando no convocas, te quedas con lo que llega, pero cuando empiezas a convocar, entonces ya, y el discurso va convenciendo, entonces empezamos a seleccionar. Entonces empezamos a convocar y a seleccionar emprendedores, a venderlo, entonces por eso está mercadeo y ahí de nuevo, ¿cómo comunica uno lo que está haciendo? Entonces, entrenar mucho al emprendedor, capacitar y construir comunidad. Esto es un tema digamos que algo que yo también evidencié en la universidad y fue un experimento y Paola es parte de eso mismo, es que ese ejercicio de emprendimiento no debe ser aislado de lo que está pasando en otros entornos y no solamente los estudiantes están interesados los egresados, están interesados los administrativos, están interesados los investigadores y el año pasado tuvimos una participante muy chévere. Entonces, ese ejercicio de construir comunidades es bien interesante y uno cree que la gente no le va a creer a eso, pero sí. Y cosa que nosotros teníamos era que decíamos, oiga, ¿cómo les ayudamos a despegar esto cada vez más, cada vez más? Y eso fue muy bonito. Entonces, actividades esas, recursos esos y el segmento de mercados. Entonces, pues ya es clarísimo que yo me moví de lo que era enfocarme en investigadores y me enfoqué precisamente en emprendedores nacientes, en todos aquellos que de algún momento le llegan a la pregunta, oiga, yo quiero echar a andar algo y necesito que la universidad de alguna manera me apoye. Y empezamos a eso y no solamente nos concentramos en internos, sino que también abrimos un espacio para externos. Entonces también tuvimos participantes de otras universidades que nos echaban piropos, nos decían, oiga, yo no he visto esto en mi universidad. Y universidades de mucho más bagaje que la que yo estaba. Y También, emprendedores también externos. Me ah, acuerdo mucho del programa que fueron emprendedores también externos. O sea, estaba el que ya había pasado o el que ya se había ganado los recursos. No, fue muy chévere. otro segmento de mercado interesante fue egresados, cuando nosotros empezamos a mover esa comunidad y hacer movimientos diferentes, movernos por redes sociales, darnos a conocer con diferentes actores, aliados. Egresados empezó a aparecer, entonces la dirección, coordinación de egresados apareció y nosotros le sumábamos a lo que ellos hacían. Si algo tiene que generar egresados es comunidad, entonces esa comunidad también de carambola le pegaba a ellos. Y también otro que fue de carambola y fue, digamos, algo que sirvió, es las universidades siempre tienen que estar en sus procesos de acreditación o de reacreditación. Y una de las preguntas uno de los puntos que siempre evalúan mucho es cómo están gestionando su comunidad de egresados. Entonces ahí de paso también empezaba a sumarles a ellos. Pero mi público principal era el de emprendedores en nacimiento y precisamente pues el grueso, comunidad de la universidad, pero también una partecita que no desconocíamos y era los externos. Entonces eso es el 3. El cuarto, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Cuál era la propuesta de valor o lo que yo hacía específicamente? Potenciarlos. Digamos que a partir del entrenamiento que yo tuve con el ministerio, lo que yo tuve fue unas herramientas de cómo potenciarlos y cómo llevarlos a que a partir de una aproximación metodológica ellos fueran creciendo y creciendo y cumpliendo hitos. Y una de las cosas fue un cambio muy a favor fue que nos salimos del esquema académico, o sea, no nota, no fallas, pero pues si no vuelve, pues chao, y sencillamente no tiene la posibilidad de foguearse al final. Construimos comunidad, entonces también fue la propuesta de valor y conectividad, y digamos otra propuesta de valor era conectar y visibilizar a la universidad en ese aspecto. Y yo les quiero comentar que en mi grupo pasó algo muy, muy especial que de verdad me pareció muy curioso. Habían dos grupos que no nos parecían, o sea, digamos que acá también hubo algo muy fuerte y es que entre la misma comunidad de emprendedores, nosotros nos empezábamos a evaluar las ideas de negocio. Entonces, claro, pasaba a explicar su modelo de negocio y le decíamos, no, mira, no estás teniendo esto en cuenta o nos parece que eso no es tan llamativo. Y me acuerdo mucho de Guaro, ¿te acuerdas los chicos de Guaro? Bueno, unos chicos que al final, digamos que yo siento que en el momento en que hicieron este acompañamiento, no,
digamos que no fueron tan fuertes, pero después o sea, yo los veo en las redes, lo que han hecho, o sea, la marca que han construido, súper chévere. Y también, ¿te acuerdas los que aparecieron en Shark Tank y les dieron recursos? O sea, Sí, fue algo muy chévere, como que unos grupos que no habíamos visto, gracias a esto, pues obviamente, digamos que sirvió un montón. Y yo, como les digo, soy caso de éxito porque hace poco nos ganamos una convocatoria de recursos bien importante y si uno no hubiera tenido claro, pues en una convocatoria de recursos de Capital Semilla, lo primero que le van a preguntar es, cuénteme cuál es su cliente, cuénteme cómo va a buscar los recursos, cuénteme cuál es su equipo, o sea, todo esto son las preguntas clave de cualquier cosa que usted quiera para pedir recursos. Entonces, sí, súper clave. listo. Entonces, en el bloque 5, que son los canales, pues la relación era básicamente personal. Digamos, el canal era precisamente nosotros, esas aproximaciones, esas mentorías, las hacíamos de manera personalizada. Entonces, eh, todo era gestión con el emprendedor. Y digamos que empezamos a hacer cambios y era que el primer ciclo lo hicimos 100% personalizado, casi que desgastante. Y en el segundo ya nos jugamos un pedacito personalizado y otro pedacito virtual. Y la relación con ellos, que es aquí en la parte de encima, que me quedó sin número, no sé por qué, la relación con ellos era digamos, una relación más de mentor. Entonces ahí ya incluso tuvimos anécdotas porque por ser una universidad siempre llegaban todos a vernos como profesores. Pero aquí, digamos, la postura era súper diferente y es mentoría, acompañamiento y sobre todo eso va enfocado a empoderarlo. Si no iba, pues no importaba. Si no cumplía, pues problema suyo porque el negocio es suyo. Entonces, digamos, pero hubo un momento incluso clave, es cuando tenían que pasar al frente a hacer su elevator pitch, su presentación de corta. Y hubo unos que en la primera pasada, pues los sacudieron durísimo porque yo no llevaba profesores y no llevaba gente del ecosistema, llevaba gente de otras universidades, digamos, de centros de emprendimiento o de aceleradoras. Y a partir de ahí se empezaron a tomar esos ejercicios en serio. Entonces, los aprendizajes fueron muy buenos. Entonces, después viene este era el 6. El 7 es asociaciones. Entonces, de nuevo, como mi actividad clave era networking, hacer redes, pues mis aliados claves, pues eran primero mi socia con la que montamos el proceso y al interior de la universidad, algo que también ocurre en las universidades, que uno no entiende por qué, es que hay muros entre facultades. Entonces, y hay como un montón de egos que uno dice, pero carajo, si todo esto es académico, ¿por qué hay egos? Pues los hay, como en cualquier organización. Entonces yo me encargué de identificar cuáles departamentos o cuáles áreas estaban muy en pro de lo que yo estaba haciendo y me presentaba y los saludaba y leía lo que estaban haciendo, nos tomamos un café y los invitaba a ser parte. Entonces, entre esos estaba la especialización en publicidad digital de la universidad, ingeniería industrial, que también, digamos, también creía mucho y digamos que sirvieron mucho en ese tema, y egresados. Entonces, como finalmente hemos identificado que todo este tema funcionaba con estudiantes, pero en una parte pequeña, digamos que algo que identificamos a partir de las pruebas es que el estudiante está interesado hasta cuando tiene que presentar un examen. Cuando tiene que presentar el examen o un trabajo, se le olvidó el proceso de emprendimiento y vuelve después pidiendo disculpas, pero entonces no tiene continuidad, aún no tiene como la facilidad. En cambio, el egresado ya está pensando, ya trabajó 5 años, incluso puede estar hasta sin trabajo y le cree más al proceso. Entonces, por eso hicimos una sinergia con egresados. Y las otras sinergias, estas sinergias en letra azul, son sinergias con Mintic. Entonces, con los mentores, que son los dos primeros, Camilo Serna y Inge de Bru. Y la tercera, Adriana Aldana, que ella es hoy en día la que maneja la fase de descubrimiento de negocios del ministerio. Entonces también la incorporamos al ejercicio y era, pues digamos que todo el tiempo estuvo ahí como aliada. Pues por ella es que estoy hoy en día en apps.com. Entonces con eso les digo todo.
Y mira que Ajá. estos nombres que tú pones acá es ya, o sea, en este momento busquen a estas personas en LinkedIn y conecten con ellas. El sistema de emprendimiento y el ecosistema está súper abierto. Ahí nos Ujú. están haciendo una pregunta. ¿Todavía se puede hacer parte del asesoramiento? Esto era exclusivo para la Universidad Central, pero sé que hay muchas universidades, incluso sé de la Universidad de La Salle, que tiene un proceso de emprendimiento. Siempre busquen a sus universidades. Esa es nuestra primera red de contactos, esa primera red donde yo puedo estar, donde yo puedo hacer networking. Mira todo lo que hizo Jairo en una universidad tocando puertas. Si usted está buscando empleo, si usted está armando, seguramente los egresados tienen cadenas, saben cuáles son los emprendedores, entonces es su primera red. Y yo te quería decir, Jairo, que si tú nos puedes decir, por ejemplo, acá en esas asociaciones o en ese tema de asesoramientos, tú ahorita estás en apps.com. ¿Qué ofrece, o sea, qué alternativas tú conoces para que si yo soy emprendimiento pueda acceder a un asesoramiento? Ah, ok. Hay diferentes espacios. Pues si quieres acabo el mapa y si quiere Listo, cerramos esta parte y les muestro de un una. mapa chiquito de las opciones de apps.com. Entonces, y por último están estos tres, Jason Reyes, Cámara de Comercio de Bogotá, un ex compañero de Telefónica, pues digamos que tampoco le iba a dejar ir, él maneja emprendimiento universitario desde la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá tiene un montón de cosas, todas gratuitas, y dependiendo de la fase incluso los van acompañando de diferentes maneras, inicialmente virtual, pero después es personalizado y les van moldeando muy bien. Gustavo Orjuela, de tanto meterme en temas de estos lo conocí. Hoy en día está en Telefónica, en Guaira, y Guaira es como esa ala de Telefónica que está muy enfocada en emprendimiento, y con él la experiencia el año pasado fue muy chévere. Y el último, pues es que yo soy egresado de la universidad y si algo tiene la universidad, Uniandes es que tienen un proceso súper maduro, llevan casi 8 años probándolo. Y pues de nuevo, tocando puertas, hablando, ofreciendo un cafecito, almorcemos, etcétera, pues terminé hablando con Felipe, que ya no es Felipe, el que está al frente, pero pues en su momento sí, y hicimos una sinergia muy chévere, tan así que el año pasado organizamos para octubre más o menos el primer día de emprendimiento universitario en Bogotá y nos sumamos la Universidad de La Salle, la Universidad de los Andes, la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y la Universidad Central. Y esos cuatro arrancamos esa. Este año por la pandemia pues digamos que ha cambiado mucho la dinámica, no se pudieron organizar muchas cosas, pero pues digamos que echamos a andar esa rueda de borrar esas barreras y hacer sinergia en pro de todo esto. Y por último, los dos bloques súper claves. Fuente de ingresos, que esa es la parte que más me gusta contar. Fuente de ingresos, entonces aquí uno tiene en cuenta tanto lo monetario como lo no monetario, lo que son esos incentivos que son blandos pero no son tan blandos. Entonces, obvio estaba el salario, pero estaba mucho más, digamos, si algo, les voy a contar un secreto, como yo venía de otro sector, del sector telecomunicaciones, pues yo estaba muy acostumbrado al tema metas, cumplimientos, etcétera. Cuando yo llego a la universidad, la dinámica es muy diferente. El sector educativo tiene, digamos, otras maneras. Entonces, el tema de las metas y todo eso, pues no es como tan riguroso, pero yo sí estaba inquieto porque yo no me quería estancar. Entonces, sí tenía que buscar la manera de que mi hoja de vida no se estancara ni se quedara en la figura de profesor. Entonces, cuando yo empecé a ver que corría ese riesgo, fue cuando empecé a moverme. Dije, no, eso no puede pasar y me empecé a mover. Entonces, para mí, esto era un tema más de satisfacción personal. Incluso cuando me encontré a Paola, que ya estaba el run run de que iban a reducir un montón de áreas en la universidad, yo le dije, o sea, es que esta vaina me encanta, a mí este tema me encanta generar comunidad, saber que uno está conectando, porque es conectando cosas, conectando recursos, conectando personas, ampliando esa red es muy chévere. Entonces, satisfacción personal y desarrollo personal. Ampliar la red de contactos. Entonces, yo también lo hacía porque a mí me interesa y siempre me ha interesado, como les dije, tener actores en diferentes entornos. Uno no sabe en dónde le sale una oportunidad y si tienen mediana idea de lo que uno ha hecho, pues lo llaman. Habilidades en mentoría. Hoy en día, de las cosas interesantes que ha pasado en apps.co es que estamos haciendo una capacitación en mentoring
En ese momento pues yo lo veía muy etéreo, pero pues digamos que era parte de lo que quería empezar a, ¿qué es aprender eso? ¿Sí? ¿Qué es ser mentor? Pues, hoy en día lo aterrizo mucho más. Y por otro, el impacto. Digamos que las cosas bonitas que pasaban era que uno veía que así fuera un emprendedor que estaba pensando en poner obleas, así fuera un emprendedor que estaba pensando en poner el mejor restaurante de Bogotá, uno sabía que eso era impacto social, entonces empezar a generar esa comunidad. Pero el payback, el pago, el mejor pago que teníamos fue el agradecimiento y el reconocimiento de la gente que participaba en el proceso. Cuando empieza a pasar eso, es que uno dice, oiga, estamos haciendo las cosas bien. Y parte de esos golpecitos en la espalda que dicen bien chévere, pues vinieron de Paola. Y en la parte de la izquierda, ya para finalizar, están los costos. Y en los costos, pues obviamente está en los costos monetarios, qué es lo que usted, si tiene que pagar transporte, si tiene que pagar, no sé, si depende de que tiene que pagarle a alguien para que le cuide al niño mientras usted está haciendo eso, ese costo tiene que estar ahí. Pero no solamente esos costos monetarios, sino esos costos los intangibles. Entonces, por decir algo, si tiene que esforzarse, si se pone en riesgo, si sale de noche, el tiempo extra, nosotros hacíamos esto en la noche, en las horas en que los salones y en espacios en donde los salones ya no estaban utilizados. Las capacitaciones a las que pagábamos precisamente para no quedarnos cortos en lo que hacíamos en los ejercicios de mentoría. Y otra de las cosas que yo pongo ahí como costo, y fue parte de eso, pues cuando empecé este ejercicio les dije en dónde empecé. Y ese movimiento yo lo hice precisamente porque yo veía que por el lado de transferencia no iban a haber resultados en el corto plazo. Entonces me arriesgué y di ese paso casi que sin pedir permiso y me concentré, gran parte de mi trabajo en los últimos 3 años se concentró en eso, en emprendimiento en etapa temprana. Entonces le empecé a restar sin pedirle permiso al jefe, importancia a transferencia tecnológica. Entonces, transferencia es mucho más académico, es mucho más del lado del investigador. Emprendimiento es mucho menos académico, es más del lado del emprendedor, es más enfocado a resultados. Y ese fue el riesgo que yo corrí. Y hace un año, para el 29 de noviembre, el Black Friday, cuando fue el Black Friday, fue que me dieron la noticia de que no continuaba con la universidad. Y este año han pasado muchas cosas, pero entre las cosas bonitas que han pasado es que la entidad que me acoge hoy en día es la entidad de la que aprendí y es la entidad que en su momento fue a la que yo también le generé valor, porque digamos que yo certifiqué la universidad, certifiqué los equipos emprendedores, me certifiqué yo y ellos eso también lo tenían como métricas de éxito de sus procesos de transferencia metodológica para entidades del entorno educativo. Entonces, no sé si hay preguntas, si es claro cómo lo lleva uno al entorno personal. ¿Está sin micrófono? Gracias, gracias. Y aquí lo clave es el tema de relaciones. Yo creo que si hay algo que uno tiene como activos, como si ustedes ven en activos, asociaciones, relaciones con clientes, es el tema de hasta segmentos de mercado. Cuando uno está hablando de un modelo Canvas personal, es el tema de la red de contactos. O sea, eso se mueve aquí durante todo y pues nada, de verdad te agradecemos. Acá las personas nos estaban diciendo básicamente procesos de mentoría. Dos cosas, hay muchos procesos de mentoría gratuita. Una felizmente tiene un proceso de mentoría hacia emprendedores muy pequeño de lo que aprendimos precisamente de Canva, es defina su modelo de negocio, o sea, defínalo y hágalo de esta manera, siguiendo precisamente esta metodología. Pero cuéntanos, Jairo, ya como última pregunta para cerrar, uno, ¿cómo puede o qué ayudas ofrecen todas estas entidades? Ok, si quieres, déjame compartir aquí una presentación corta. ¿Yo cómo comparto? ¿Sí puedo? Listo. Creo que no puedes compartir, o al menos que me pases, pero creo que no puedes compartir. Pero si quieres, cuéntanos desde allí. Eh, pues desde la entidad donde yo estoy, que se llama apps.co, es la entidad, hace parte, es un programa del Ministerio TIC y es el programa que está enfocado en fomentar, promover, de acompañar
emprendimientos que están, digamos que están muy enfocados en toda esta temática, en tecnologías 4.0. Y hay una gran gama de opciones para acompañar al emprendedor. Están desde cuando, incluso no es que tenga la idea todavía, sino que está explorando. Entonces, el programa está partido como en dos cosas, o las fases, las opciones están partidas en etapa temprana. Etapa temprana es o estoy en etapa de exploración o ya tengo una idea. Si estoy en etapa de exploración, entonces hay dos opciones. Nosotros hoy en día estamos dictando unos talleres que se llaman semilleros de emprendimiento digital y a esos talleres puede entrar cualquier ciudadano. Y solamente ahorita les envío el enlace. Incluso entren a la página apps.co Él y es la opción ahí de entran. compartir. Ya tienes la opción de compartir. Así, Ok. bien cortito, Jairo, porque ya nos vamos a ir acá. 27 personas, estábamos 30 y estamos todos súper pendientes porque nos ha encantado esta capacitación, obviamente, pero vamos a ¿Cómo hacerlo comparto? cortito ya para Porque este cerrar. no lo he utilizado. Mostrar mi pantalla. Mostrar tu pantalla ahí, ya aparece. Ah, ya. Pero abro el archivo. Lo tengo acá. Pero a Y ver si como les... puedo. Listo, dale. Para las personas que nos están preguntando si esto va a quedar, no se preocupen que les vamos a mandar todas estas informaciones. En la presentación está el contacto de Jairo, también nuestro contacto donde ustedes nos pueden agregar en LinkedIn. Sí, acá en el chat les voy a compartir los dos LinkedIn de tanto de Jairo como el de nosotros. A ver aquí, compartir. No tengo la opción. Dice dejar de mostrar pantalla. Convertir, ver en modo ventana. No, creo que no Ahora tengo, sí. no puede. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ahora sí, listo. ¿Sí? Listo, ya. Ok. Bueno, entonces esta es la oferta de apps.co y la oferta está en estas dos opciones. Aquí a la izquierda, etapa temprana, aquí a la derecha, etapa avanzada. Etapa avanzada quiere decir la empresa ya está facturando, ¿sí? Ya está constituida la empresa. En etapa temprana no necesariamente está facturando, tengo solo la idea. Y hay dos opciones, estoy en explorando, es decir, hasta ahora estoy viendo, de pronto no tengo mucho entendimiento del tema de emprendimiento, incluso no tengo ni equipo, entonces pueden haber dos opciones. Por los talleres que yo les menciono, que llaman talleres de semillero de emprendimiento digital, es un taller de 4 horas, los estamos dictando, el calendario va más o menos hasta el 10 de diciembre. Y ustedes pueden entrar a la página apps.co, a esta página www.apps.co y ahí encuentran el calendario de los talleres que vienen. Y también hay una opción en la misma página, ustedes crean una cuenta en apps.so y tienen la alternativa de tomar 4 cursos gratuitos, que no, mentira, son como 9 cursos que ofrecemos a través de un aliado que se llama Platzi. No sé si la conozcan, pero Sí, es, total. es como ese referente en educación virtual asociada a tecnología que hoy en día hay en Colombia. Exploración, entonces por ese lado. Y descubrimiento tiene 3 opciones. Entonces, la convocatoria más grande que tenemos se llama Descubrimiento de Negocios Digitales, que fue precisamente en la que yo me certifiqué y la que trabajé durante 2 años. Y es la más grande. Este año seleccionaron 800 equipos. Requisitos para poder participar ahí, contar con un equipo emprendedor mínimo de 2 personas. Y hay unos requisitos específicos. Alguien enfocado a producto, alguien enfocado a negocio. Y también tener una idea de negocio asociada o conectada con tecnología. Hay una muy parecida que se llama Industrias Creativas y Digitales, que ustedes la conocen hoy en día como, la encuentran como Epic Digital. Y Epic Digital está más del lado de la economía naranja. Entonces, si están trabajando en temas de publicidad, en temas asociados a turismo, temas asociados a desarrollo de contenidos, entonces por ahí es la convocatoria. Entonces, estas dos se parecen mucho por eso, esta y esta. Y Spin IT es la convocatoria que tenemos para, digamos, ya son productos más desarrollados y esos productos tienen que conectar con tecnologías 4.0. Entonces, si están haciendo algo asociado a Big Data, a blockchain, a inteligencia artificial, entre otras, entonces por ahí es donde van a entrar. Si ya la empresa está andando y está facturando alguito, digamos que el filtro acá para este año eran 200, por encima de 200 millones, entonces empiezan a mirar estas alternativas. Entonces la primera es crecimiento y consolidación de negocios digitales
Y en crecimiento y consolidación, pues el nombre lo dice todo, es aquellas empresas que ya están vendiendo, que probaron su modelo de negocio, y el acompañamiento se va a dar para que crezca y consolide el modelo. Entonces, robustecer la estructura financiera, mejorar los procesos de mercadeo y comerciales, entre otros. Y otras dos más pequeñas, pero no menos importantes, que son escalabilidad. Aquí escogieron este año 15 equipos y aquí escogieron 15 también. Y escalabilidad, pues escalar quiere decir crecer a tasas mucho más altas de las que crece una empresa normalmente en el mercado. Entonces, en escalabilidad aplican esas empresas que están buscando mejorar sus indicadores y crecer en niveles de ventas y de participación de mercado, porque están buscando inversionistas. Digamos que esta va enfocada a aquellas que están buscando inversionistas. Y por último, expansión es para aquellas que están tratando de abrir mercados en otros entornos internacionales y pues entonces aplican para que ese acompañamiento se dé, para que esa captura o llegada a otros mercados, pues ese esfuerzo no se pierda y se haga de la mejor manera. Entonces, eso a grandes rasgos es la oferta de apps.com y la encuentran todos en la plataforma, en apps.co. Ah, ya les dejamos los contactos y todo, entonces, pues Jairo, más, mejor dicho, más valor de lo que esperábamos. Nos demoramos un poquito, pero ustedes saben que nos encanta dejarles un montón de valor a todos. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este panel, bien, bien interesante. Y pues nada, ahí les dejamos los links donde nos pueden encontrar y la página de apps.com. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y con esto y ya tenemos acá, porfa, antes de cerrar me confirmas el nombre de la conferencia del señor Giraldo para que Ah, le digas espera un y cuando segundito ahí. abren y gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias a todos. Ya les vamos a dejar simplemente el link, Jairo, para que no te vayas sin eso y de pronto si lo puedes poner a mi No, ya lo WhatsApp y yo busqué. lo comparto. Y listo. ¿Qué más les digo? Muchísimas gracias, en serio, pueden encontrar a Jairo en Apps. En mi participación les digo, hacer el modelo Cama de Negocios les va a abrir oportunidades un montón. Nosotros nos hemos ganado 3 recursos de capital semilla, Jairo nos ha visto crecer en menos de 2 años un montón y pues chicos, si se puede, nunca le digan no a sus sueños y muchas gracias a todos. Qué información tan interesante, no puede ver los links. Muchas gracias a ustedes. No se preocupen, si quieren para que nos quede todo fácil, les voy a enviar esta información al correo electrónico. Acuérdense que si ustedes se registraron, simplemente desde ahí les va a llegar la información. Entonces, para que no se estresen por los links y con calma vamos a hacer la búsqueda del video para enviárselos también. Muchas gracias a todos. Como siempre, el equipo de Una Felizmente generándole mucho valor, así que gracias a todos. Gracias, Jairo. No, muchas gracias y todos, que mucha suerte con sus proyectos y cualquier cosa ahí estoy en LinkedIn o donde quieran buscarme para conectar. Entonces, ¿no? Nada, muchas gracias a todos. Gracias, Paulita, por la invitación. Vale, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.